Todas y todos tenemos algo que decir. Que tu voz se escuche. Abre tu micro. La inteligencia artificial define los sistemas que son capaces de analizar su entorno con el fin de alcanzar objetivos específicos. En tus dispositivos móviles y en tus redes sociales, la inteligencia artificial es capaz de pensar por ti, organizando tus gustos, contactos y contenidos para mejorar sus funciones de reconocimiento facial, de voz y registrar los momentos en los que utilizas tu celular, computadora o tableta. Esto propone que un día, esta tecnología hará posible que las computadoras puedan competir intelectualmente con los humanos. Pero las preguntas son: ¿es más inteligente una máquina que nosotros? ¿La inteligencia artificial desplazará a la inteligencia humana? ¿Están listas y listos para abrir su micro? Estamos hoy en Abre tu Micro, yo soy Vico, un programa donde vamos a poner en diálogo las humanidades. El tema de hoy, un tema apasionante, inteligencia artificial. ¿Cómo estamos de inteligencia artificial y de inteligencia en estos momentos donde parece que en gran medida la irresponsabilidad y la estupidez humana nos están pasando una seria factura? Preguntarnos sobre inteligencia artificial es un poco echarle la culpa al otro, es mirar a otro lado, o es un deseo bien intencionado. Seguramente nuestros invitados tengan mucho que decir a este respecto, tengan mucho de qué hablar y, por supuesto, en la dinámica propia de Abre tu Micro nos acompaña un especialista y dos compañeras, en este caso del CSH Naucalpan, dos compañeras de nivel medio superior que van a expresar sus dudas, sus opiniones, sus impresiones, un poco siendo el testigo de lo que es nuestro carga estudiantil. Esto es un programa donde queremos dar voz a los estudiantes para que lo tomen como suyo. Vamos, sin más dilación, a presentar a nuestro invitado. Nos acompaña, en este caso, desde la ciudad de Valencia, en España, aunque podría ser desde la ciudad de Londres, podría ser desde Canadá o desde Nueva York, y ahora me dice que seguramente acabe mudándose al Oriente. Jorge Cortel. Jorge Cortel es un activista, un hacker, un comentarista conocido por su oposición al concepto de propiedad intelectual. Actualmente es el fundador y director ejecutivo de Cateron System, una empresa de software de medicina de precisión. También es miembro de la Comisión Europea del Grupo de Expertos en Filantropía de Riesgo e Inversiones Sociales. Es un experto de talla internacional. Es un honor y un placer que haya querido conectar a través de la longitud del océano Atlántico y estar con nosotros para hablar sobre inteligencia artificial. Jorge, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, el placer es mío. Gracias por invitarme. Es un orgullo tenerlo y vamos a seguir. Nos acompaña además dos compañeras del CSH Naucalpan. Ella es Vania y está también Paulette. Muchas gracias, Vania y Paulette, por acompañarnos. Es un orgullo tener representación del CSH Naucalpan aquí en Abre tu Micro. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Para nosotras es un honor poder estar en este momento y compartir la opinión con un experto y con compañeras del mismo plantel. Vania, queremos escuchar tu voz. Sí, de igual manera, muchísimas gracias por esta invitación. Es realmente un placer y un honor estar aquí, que nos hayan invitado. Vamos a lo que nos trae. Hablaremos de inteligencia artificial. La pregunta, Jorge, va para ti, después irá para nuestras compañeras del CSH Naucalpan y es muy sencilla. ¿Llegará a ser una máquina más inteligente que nosotros, si es que nosotros podemos decir que somos inteligentes o que actuamos de manera inteligente? Bueno, la pregunta es muy abierta y muy amplia, porque para empezar a contestar habría que definir qué es inteligencia o habría que estar de acuerdo en qué concepto de inteligencia estamos empleando. Simplificando mucho, la respuesta clara es sí, sin duda ninguna. Ya tenemos ejemplos de algoritmos, de tecnologías que pueden igualar o superar al ser humano en multitud de ámbitos, desde la escritura, la lectura y la comprensión, desde el análisis de las imágenes hasta el procesado de datos, obviamente. Entonces, no es una cuestión de si llegará o cuándo, sino ya está aquí, en qué forma. Y para mí una pregunta que es más interesante es: ¿llegará algún día la estupidez artificial? O sea, porque esos errores que cometemos los humanos es una de las características definitorias. Está claro que no somos máquinas
porque nos equivocamos demasiado como para serlo. Y por lo tanto eso es un aspecto a tener en cuenta. Pero otro aspecto a tener en cuenta y mucho es que intentamos analizar lo que es inteligencia artificial desde el punto de vista humano. Es una experiencia subjetiva y limitada de lo que puede conocerse o comprenderse como el concepto de inteligencia más amplio, ¿no? Habría que abrirlo para poderlo debatir correctamente, pero ese es mi punto de vista. Sí, definitivamente tenemos en la vida cotidiana totalmente inteligencia artificial por aquí, inteligencia artificial por allá. Es un tema que, wow, es increíble, es muy interesante y, bueno, como menciona, los errores. Errores que van a traer esta misma inteligencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues sabemos que vienen detrás de un humano, ¿no? Y, bueno, esta inteligencia, pues sí, vemos que puede pasar a lo mayor. Va incrementando y puede llegar un momento en el que sea mucho más que uno mismo. Pero ¿bajo qué? Bajo a lo mejor unas ciertas condiciones, ¿no? Paulette, ¿crees que la máquina llegará a superar al hombre? ¿Crees que seremos capaces, si la máquina supera la inteligencia del hombre, de poner esas condiciones que dice Vania? Esas condiciones se plasmaron en la literatura ya en los años 50, cuando el señor Isaac Asimov, que escribió la saga fundacional, escribió unos relatos que se llaman Yo Robot. Dentro de todos estos relatos del robot aparecen, de repente, tres reglas, las 3 reglas de la robótica, que él intentaba, de alguna manera, condicionar el desarrollo de estos robots que se parecían mucho a los hombres, que tenían lo que llamó un cerebro positrónico. Lógicamente, en ese momento no podía pensar en un procesador cuántico, por ejemplo. Pero ¿tú crees que la máquina va a superar al ser humano? Y sobre todo, si lo va a superar en inteligencia, ¿cree que el ser humano será capaz de limitar ese desarrollo de la máquina? Yo creo que, o sea, como ha avanzado la tecnología, el ser humano poco a poco se va dando cuenta de lo capaz que es de crear las cosas de inteligencia artificial. Al mismo tiempo, por muchas situaciones en la vida común, las películas que también vemos nos han influido miedo a que un día la inteligencia artificial sea tan grande que nos controle a nosotros en vez de nosotros controlarla a ella. Entonces creo que el hecho de crear cosas tan inteligentes con tantas capacidades, haciendo cosas tan grandes que para la comprensión humana muchas veces, bueno, no la comprensión humana, pero la comprensión de las personas que no están tan enfocadas en esa área, es algo enorme, ¿no? Entonces creo que el miedo que las personas tenemos en que algo más grande que nosotros, algo más inteligente que nosotros nos controle, va a hacer que como va avanzando la tecnología, vayamos creando barreras para evitar esas situaciones, para evitar que la tecnología nos controle a nosotros y no nosotros de cierta manera la encerremos a ella. Entonces, eso es lo que creo. Jorge, el antropocentrismo humano nos obliga, nos empuja a pensar todo bajo los parámetros de nuestras propias limitaciones humanas. ¿No te parece que si pensamos en inteligencia artificial estamos haciendo un ejercicio excesivamente humano de ver características como, por ejemplo, la dominación, la posesión, la destrucción, la sumisión, que son características humanas y no de la máquina, y que por eso queremos coartarlo sin darnos cuenta de que quizá esa inteligencia vaya por un camino totalmente diferente que no tenga sentido hablar de esto? Como bien dices, una inteligencia artificial no es una inteligencia humana, por lo tanto no está limitada ni condicionada con la cantidad de trampas psicológicas y culturales que nosotros nos creamos a nosotros mismos. Por lo tanto, ¿deberíamos limitar esa inteligencia artificial? Posiblemente no. La cuestión está en hacia dónde deberíamos orientarlo. Y yo creo que el momento de hacer esa pregunta no es cuando llegue, sino mucho antes. Paulette, te invito, como el título de este programa, le recuerdo a todos nuestros espectadores que están en Abre tu Micro, un espacio de humanidades de la UNAM para dialogar con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos. Paulette, tienes la oportunidad de preguntar a Jorge lo que te venga en gana relacionado con este tema de inteligencia artificial. A ti, ¿qué te preocupa? ¿O tú qué expectativas tienes en el futuro? ¿O realmente, te pongo
todos estos temas para que elijas lo que quieras o el que a ti te dé la gana y que tú te inventes, pero ¿crees que la inteligencia artificial ya tiene acción en tu vida o crees que la puedes controlar o incluso eres capaz de diferenciar una inteligencia artificial de una inteligencia humana cuando interactúa contigo? Pregúntale a Jorge lo que quieras, porque lo importante es escucharos a vosotras. Ok, sí tengo una pregunta. ¿Usted cree que la inteligencia artificial va a tener la capacidad como, o sea, perdón otra vez por hacer esta referencia, pero como en las películas, de crear un diálogo extenso a partir de la información que tiene, tener un criterio, un pensamiento? Va a llegar un momento en donde sea así, y si llega ese momento, ¿la inteligencia artificial va a ser accesible a todas las personas o va a estar restringida? Ya existen algoritmos de inteligencia artificial. Teníamos a Watson de IBM con el procesamiento del lenguaje natural. Ahora tenemos el GPT-3 de OpenAI. O sea, ya existen algoritmos que pueden procesar el lenguaje de una forma igual o superior a cualquiera de nosotros. O sea, esa inteligencia artificial conversacional ya existe. Esa inteligencia artificial que escribe artículos científicos o artículos filosóficos que son aceptados por publicaciones, ya existe. Entonces, no es una cuestión de si llegará, ya está aquí. La cuestión está, excelente segunda parte de la pregunta, el acceso a ella, el acceso y la restricción. Esos algoritmos son creados por personas. Las personas tienen sus carencias, tienen sus limitaciones y tienen sus vías, ¿no? Sus bias tienen su restricción a la hora de pensar. Entonces, a veces no hacen los programas, los algoritmos suficientemente amplios, suficientemente accesibles, ni les dan suficientes medidas de protección de nuestra privacidad, de protección de nuestros derechos e intereses. Y esos son los temas que deberían ser analizados, regulados, debatidos, mucho más que el tema tecnológico de si llegará o no, cuándo será capaz de hacer esto. No, el problema está que hay humanos detrás haciéndolo. Esos humanos tienen su propio interés y no siempre es el mismo que el nuestro, no siempre es un interés general, y por lo tanto lo primero que deberíamos hacer a la hora de regular todas estas tecnologías es que el interés general tiene que primar, que el código tiene que ser abierto, cualquiera debe ser capaz de analizar. No puede ser que una inteligencia artificial sea una caja negra, que yo no sepa por qué ese algoritmo decidió que el banco no me va a dar un crédito o que no va a admitir a mi hijo a una guardería. Cualquier decisión automatizada que se pueda tomar sobre mí, debo de ser capaz de analizar por qué y cómo se tomó. Y, como muy bien dices, esa nueva arma, esa nueva potencia debe estar al alcance de todos, porque si no, seguimos en un mundo de desigualdades con el que hay que acabar, ¿no? Vania, ¿tienes una pregunta? Porque si la tienes, dime solo sí o no. No. Pues para que lo pienses, vamos a hacer un breve corte para presentaros a todos el sondeo que hemos hecho alrededor de la pregunta: ¿es más inteligente una máquina que nosotros? Un poco una pregunta de testeo en la calle, donde vamos a escuchar las opiniones sobre este tema que estamos tratando, y así tienes unos minutitos para volver con una pregunta o una reflexión. Adelante el sondeo. Pues yo pienso que tanto un ser humano como una máquina tienen la misma inteligencia, ninguno es mayor que el otro. Sin embargo, creo que nosotros, al ver que una máquina puede hacer las mismas actividades que nosotros y a lo mejor con mayor rapidez o eficacia, se las dejamos nuestras actividades a una máquina, y eso nos hace pensar que nuestro nivel intelectual o nuestra inteligencia está por debajo de las máquinas. Sí puede ser más inteligente una máquina, porque en el hombre van a influir sus sentimientos en sus decisiones, mientras que en la inteligencia artificial no va a influir ningún tipo de sentimientos y va a escoger la mejor decisión posible. Las máquinas tienen una gran ventaja sobre nosotros los humanos, debido a que si una máquina está conectada hacia el Internet, va a almacenar toda esa información que hay dentro de, cosa que los humanos no podemos hacer, debido a que solo tenemos una cierta capacidad de almacenamiento. Pero siento que la máquina no va a poder superar jamás las funciones que el cerebro humano tiene.
Ya en un ratito van a poder controlar todo lo que un humano hacía en 2 días, la máquina se va a tardar en menos tiempo. Podría andar sustituyendo las labores más logísticas que pues de trato, porque aún podría seguir eso. El trato humano siempre es lo más importante. Cuando una máquina te llega a ver desconfianza, pero de ahí en fuera, en la maquinaria y todo lo demás, esto se lo echan muy rápido y está muy inquietante la situación que podría llegar a quedar después. Y esa sería mi opinión. Las máquinas más inteligentes que nosotros, pues es una pregunta un poco difícil, pero en algunos casos creo que sí es así, ya que las máquinas poco a poco han ido supliendo el trabajo que hacían las personas y las personas poco a poco nos hemos ido haciendo un poco más flojas y más tontas. ¿Por qué? Porque las máquinas ya nos resuelven todo. Por ejemplo, las computadoras, los celulares corrigen tu ortografía, te buscan cosas y ya no hay necesidad de que uno tenga que retener en la memoria números telefónicos, contactos y todo eso. Entonces supongo que en algunas cosas sí. Lo que yo veo en la pandemia es que a veces me aburren mis clases y extraño a mis amigos. Lo que yo veo de esta pandemia es que estoy más tiempo con mi familia. Lo que yo veo en esta pandemia es que podemos abrazarnos también con palabras. Participa en el concurso. Lo que yo veo en la pandemia de humanidad es comunidad. Tienes hasta el 5 de abril para mandar tu trabajo. Para más información, visita humanidades.unam.mx. Humanidad es escuchar a los niños. Ya estamos de vuelta. Hay algo importante dentro de todos los temas de inteligencia artificial que siempre está en el aire cuando hablamos de este tema y sobre todo cuando reflexionamos desde el mundo del arte, desde el mundo del cine, los cómics, las novelas que hablan de ciencia ficción. Vania, ¿crees que las máquinas van a llegar a un momento que tengan conciencia de su propia existencia? La ciencia ficción ha teorizado muchísimo sobre esto. La película Blade Runner nos habla de los replicantes Nexus 6 que tienen una vida limitada y que buscan a su hacedor, al señor Tyrell, porque quieren que su vida se alargue más allá de los 4 años porque tienen miedo a la muerte. ¿Crees que la inteligencia artificial, tal como hoy la podemos concebir en la calle o en la clase, en el salón, en el aula, va a llegar un momento que sea consciente de sí mismo, consciente de que es una inteligencia o incluso una vida? Lo vemos en el plano de las películas, en todo esto de la ciencia ficción, y que pensamos que a lo mejor puede llegar a suceder, pero ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué tan lejano, no? Y puede ser, ¿no? Puede ser. Así que yo desde mi punto lo veo muy posible. Es muy interesante que digas que lo ves muy posible porque yo cuando le hablo de estos temas a mi madre me dice: eso es imposible, hijo, la cafetera nunca va a saber que es una cafetera. Pero claro, mi madre no está en este diálogo digital, en esta otra realidad del mundo en el que estamos. Yo, Paulette, quisiera que tú especularas también, porque después vamos a preguntarle a Jorge. ¿Crees que en algún momento tendrán autoconciencia? Y de tenerla, que es la otra parte de la pregunta, ¿es necesario de que la tengan? Porque volvemos otra vez a lo mismo, la autoconciencia es algo muy propio del ser humano. A lo mejor una máquina no tiene por qué ser autoconsciente. ¿Qué crees que pueda pasar? Creo que sí puede ser consciente y quiero retomar, o sea, por ejemplo, cuando en tu teléfono celular, si tienes un dispositivo de iOS, le preguntas a Siri cosas. Bueno, yo una vez estaba hablando con Siri cuando estaba aburrida y ella sabe que es un teléfono. Creo que ya vamos encaminados a que en algún momento la tecnología tenga una suficiente inteligencia como para saber que es artificial, que es un dispositivo, que es tecnología solamente. Entonces sí lo veo muy posible. Jorge, yo no te pregunto si es posible, yo te pregunto cuándo y para qué. Y yo vuelvo a contestar con necesitamos definir. El tema es tan amplio que podríamos estar aquí eternamente hablando de existencialismo, ¿no? Y ahí, como filósofo, sabes que hay todo el campo que quieras. Y por lo tanto es una pregunta extremadamente abierta, no tenemos tiempo de contestar en detalle, pero para empezar hay que darse cuenta de que
no sabemos bien lo que es nuestra propia existencia. La ciencia no tiene bien definida lo que es la consciencia de dónde viene. Seguimos, por mucho que tenemos analizado el cerebro humano, hay muchas cosas que no entendemos y uno de ellos es la autoconsciencia. Por lo tanto, aplicarlo a las máquinas es algo que no sé sobre mí mismo. ¿Cómo se aplica a una máquina? Hay mucho sobre lo que hablar ahí. Bueno, pues estamos casi en los minutos de salida de este programa Abre tu Micro, este espacio de humanidades de la UNAM para dialogar con sus alumnos, con los estudiantes en general de toda la República y de todo el mundo que quiera verlo y que nos entienda, por supuesto. A mí hay algo que me preocupa, y aquí sí voy a personalizar en mi preocupación, y es con respecto pues, a nuestros estudiantes, al futuro de nuestros estudiantes. Jorge y yo ya peinamos canas y ya vamos, como quien dice, buscando la salida de alguna manera, pero nuestros estudiantes son terriblemente jóvenes y se ve, es obvio ver su juventud. Me pregunto si la inteligencia artificial creéis que realmente va a poder aportar algo a estos problemas que se nos vienen encima y que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible está poniendo encima de la mesa y que no se le está haciendo demasiado caso, de los problemas de género, de la violencia, del hambre. ¿Qué esperan de estas inteligencias en vuestro futuro, que es para nosotros un futuro muy lejano, pero para ustedes, recordarlo dentro de 20 años, es la inmediatez? ¿Qué piensan? Vania. Pues, bueno, como bien mencionan, puede tener ha tenido muchos beneficios hasta ahora, con sus ciertos errores, precisamente porque nosotros los creamos. Precisamente esta inteligencia puede que ayude, que esta inteligencia sea no limitada, que sea beneficio para todos. Paulette, ¿crees que la inteligencia artificial viene para ayudarnos o viene para ayudar a unos cuantos nada más? Creo que si, como menciona mi compañera Vania, si la inteligencia artificial se expande a todas las personas y no solo se encierra en una élite o en las personas privilegiadas, más privilegiadas que nosotros, creo que tendría un buen impacto. Servirá mucho también para expandir el conocimiento y para expandir las oportunidades a las personas, pero si no tenemos en cuenta que la misma tecnología que estamos creando está afectando al medio ambiente, nos va a durar muy poquito el gusto. Jorge, se nos quedan muchísimos temas, pero me interesa mucho y perdonan que le eleve algunas palabras, la democratización de los beneficios de las inteligencias artificiales. ¿Hay disposición para que esto suceda? La respuesta es no, y es muy sencillo. La tecnología es una herramienta. Las herramientas siempre han estado en manos de quien ha controlado el poder, los recursos productivos, los recursos financieros. Los recursos siempre han estado en manos de unos pocos. Y siempre ha sido el interés de esos pocos el mantenerlo así. Y el problema está en que esos pocos son los que deciden qué sistema es en el que vivimos. El mundo tecnológico está en manos de muy pocas compañías, de muy pocos expertos, de muy pocos sistemas. Y hay un interés propio de que eso siga así. No hay un interés en que esté a disposición de todo el mundo. Entonces, para que esto cambie, tiene que cambiar toda la sociedad. Lo primero que tenemos que entender es que el sistema actual no funciona. Y por lo tanto, hasta que no cambiemos estos fallos de las sociedades actuales que permiten concentraciones de poder absolutamente inaceptables, no podemos pretender que la tecnología sea la que nos salve, porque es un recurso más. Queridísimas Vania y Paulette, tomen nota, porque no es pájaro de mal agüero, sino es conocimiento puro y duro el que acaba de hablar de la boca de Jorge Cortel. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros desde Valencia, desde el confinamiento pandémico. Muchísimas gracias. Vania, Paulette, gracias a ambas por participar en este nuevo capítulo de Abre tu Micro, este programa, este espacio de las humanidades de la UNAM para poder dialogar con los jóvenes. Os invito a seguirnos en redes sociales y a estar pendientes a la nueva edición de este programa. Espero que haya sido de su agrado, de su beneficio, pero sobre todo espero que tomen nota y que se hagan con el futuro, porque el futuro será vuestro, pero tenéis que tomarlo, no será tan fácil. Para ello, espero que también puedan utilizar estas inteligencias artificiales, pero recordando que sin la vuestra nada tiene sentido. Un abrazo y nos vemos en la siguiente emisión de Abre tu Micro.